El siguiente audiolibro se titula La gran muchedumbre de Apocalipsis 19:1. Es la Iglesia de Cristo. Escrito por quien les habla Tito Martínez el 17 de febrero de 2024. Antes de escuchar este audiolibro les recomiendo que entren en internet y se lo descarguen en formato de libro electrónico PDF. ¿Quién es la gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis 19, en los versos 1 al 6? Les recomiendo que mientras vaya escuchando este audiolibro, tenga usted delante o tenga al lado una Biblia. Da igual la versión que tenga, pero tenga una Biblia para que vaya comprobando, cotejando todos los pasajes bíblicos que voy a ir exponiendo en este importante documento. Pongan muchísima atención a este documento de estudio bíblico porque va a descubrir algo que le han estado ocultando no solamente las mal llamadas iglesias evangélicas, sino también en esa organización mentirosa y diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Todos ellos enseñan que esa gran muchedumbre mencionada en el libro del Apocalipsis no son la Iglesia de Cristo. Y también esa doctrina la enseñan de que la gran muchedumbre no son la Iglesia. La enseñan también miles y miles de falsos cristianos evangélicos. Los falsos testigos de Jehová enseñan que esta gran muchedumbre no van a estar en el cielo, sino que estarán viviendo en la tierra, pues trabajando como albañiles y hortelanos por los siglos de los siglos. Pues bien, en este importante estudio bíblico en audio, en este audiolibro, le voy a demostrar que esa gran muchedumbre de Apocalipsis 19, por supuesto que son la Iglesia de Cristo, que van a reinar sobre la tierra, no en la tierra, sino sobre la tierra. Y además son exactamente la misma gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 14, como voy a demostrar. Pues bien, vamos a comenzar el estudio y pongan muchísima atención. En primer lugar, ha de saber que voy a utilizar dos versiones bíblicas que son la Reina Valera de 1960, utilizada por las mal llamadas iglesias evangélicas, y también voy a utilizar la versión del Nuevo Mundo, que es la utilizada por los mal llamados testigos de Jehová, por estos falsos testigos de Jehová. De modo que comenzamos. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 19, verso 1. Voy a leer en primer lugar la Reina Valera del 60. Después de estas cosas, oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo, que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Y ahora voy a leer la versión del Nuevo Mundo de los falsos testigos de Jehová. Después de estas cosas oí lo que era como una voz fuerte de una gran muchedumbre en el cielo. Decían: alaben a Jah. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Como puede ver, ambas traducciones bíblicas dicen que Juan vio a esa gran muchedumbre en el cielo. Fíjese bien, en el cielo. Esta gran muchedumbre de salvos, fíjese que no dice por ninguna parte que estuvieran en la tierra, sino que estarán en el cielo. Ahí lo dice bien claro, literalmente, en el cielo. Pues bien, los falsos testigos de Jehová y también muchos falsos cristianos de otras sectas enseñan que esta gran muchedumbre se refiere a los ángeles. Ellos dicen que son ángeles. Sin embargo, fíjese bien, el texto bíblico no dice por ninguna parte que esta gran muchedumbre sean ángeles. No lo dice. Es mentira. Porque cuando el libro del Apocalipsis habla de los ángeles, lo dice bien claro, como ocurre, por ejemplo, en los siguientes pasajes que voy a leer del Apocalipsis. Ponga atención. Apocalipsis hay muchos, pero solamente he seleccionado estos 4 que voy a leer. Apocalipsis 3:5. Dice Jesús: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Lo ve? Cuando habla la vida del Apocalipsis de los ángeles, lo dice literalmente.
Apocalipsis 5:11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Apocalipsis 7:10. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y Apocalipsis 14:10. Él, es decir, los malvados, los que adoran a la bestia, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hay muchos más pasajes bíblicos, pero con estos que he leído son suficientes. Es decir, mire, cuando el Apocalipsis habla de los ángeles, siempre lo dice claramente. Sin embargo, esto no ocurre jamás en Apocalipsis 19, versos 1 y el 6. Nunca. En ninguna parte se dice que esa gran muchedumbre sean ángeles. Por lo tanto, cuando los falsos testigos de Jehová dicen que esta gran muchedumbre de Apocalipsis 19, verso 1 son los ángeles, están mintiendo descaradamente y engañando a millones de falsos testigos de Jehová que forman parte de esa organización diabólica y fraudulenta. Por consiguiente, si esa gran muchedumbre no son ángeles, pues la pregunta es, ¿quiénes son entonces? Pues la respuesta es bien simple. Esta gran muchedumbre de Apocalipsis 19, versos 1 y 6, serán los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que forman parte de la Iglesia de Cristo, y que en el futuro reinarán sobre la tierra. Esto lo voy a demostrar de forma clara e irrefutable más adelante. Ahora, siguiendo en el capítulo 19 del Apocalipsis, leamos los versos 6 al 8. Los voy a leer. Y observe atentamente lo que dice esa gran muchedumbre que estarán en el cielo. Lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Luego lo voy a leer también estos 3 versículos en la traducción del Nuevo Mundo. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, es decir, a la iglesia, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora lo vamos a leer, este pasaje, la traducción del Nuevo Mundo, está de los falsos testigos de Jehová. Dice: y oí lo que era como la voz de una gran muchedumbre, y como un sonido de muchas aguas, y como un sonido de fuertes truenos. Decían: alaben a Jah, porque Jehová nuestro Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar. Regocijémonos y llenémonos de gran gozo, y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sí, a ella se le ha concedido estar vestida de lino fino, brillante y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. Mira, esta gran muchedumbre del verso 6, de Apocalipsis 19, verso 6, es exactamente la misma gran muchedumbre mencionada en el verso 1. Son los mismos. Y observe que tampoco se dice por ninguna parte que esta gran muchedumbre, fíjese bien, que esta gran muchedumbre sean ángeles. No lo dice por ninguna parte Apocalipsis capítulo 19. Ya que, como vimos, cuando el Apocalipsis habla de los ángeles, lo dice claramente, ya lo he demostrado con todos esos pasajes. Y esto es importantísimo para que no sea engañado por el diablo y por esta organización diabólica. La gran muchedumbre mencionada en los versos 1 y el 6 es exactamente la misma.
de ninguna manera se refiere a dos grandes muchedumbres diferentes, sino que son la misma. ¿Y qué dicen esos pasajes? Pues se dice bien claro, fíjese, que esa gran muchedumbre alabarán a Jehová diciendo que su reinado sobre la tierra ya ha empezado. Y esto ocurrirá evidentemente cuando Cristo venga del cielo a la tierra y comience a reinar sobre las naciones de la tierra. Observe cómo el texto bíblico dice que esa gran muchedumbre se van a gozar porque habrán llegado las bodas del Cordero. Se van a alegrar, se van a gozar y su esposa se habrá preparado. Es decir, el gozo, fíjese bien, el gozo y la alegría de esta gran muchedumbre que estarán en el cielo será porque el reino de Dios habrá comenzado ya en la tierra. En ese momento habrá comenzado el reino de Dios en la tierra. Y también porque las bodas, la unión de Cristo con su iglesia, con su esposa, la unión de Cristo con ellos, con esta gran muchedumbre habrá ocurrido. Por eso es que se gozarán, exclamarán de gozo, de alegría. Porque sencillamente esa gran muchedumbre son la esposa del Cordero, es decir, son la iglesia de Cristo, la cual se unirá con el Señor Jesús cuando Él regrese del cielo con gran poder y gloria para comenzar su reinado sobre la tierra, como lo leemos en Mateo 24, versos 29 al 31, Primera de Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Como leemos también en el capítulo 19 del Apocalipsis, cuando se habla de este tema, de la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra con todos sus ángeles. Ahí lo tiene bien claro. Esta gran muchedumbre de Apocalipsis 19 de ninguna manera serán ángeles. Son la iglesia de Cristo, que está formada, está compuesta por todos los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que van a reinar con Cristo sobre la tierra cuando Él regrese físicamente y visiblemente del cielo, para gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén. Así lo enseña bien clarito decenas de profecías de la Biblia. Pues bien, esta misma gran muchedumbre de Apocalipsis capítulo 19, ponga atención, son exactamente la misma gran muchedumbre mencionada en el capítulo 7 del Apocalipsis, como vamos a ver seguidamente. Ya hemos visto que esta gran muchedumbre van a estar en el cielo, lo dice literalmente. Apocalipsis 19:1. Esto es absolutamente, fíjese, todo lo contrario de lo que enseñan los falsos testigos de Jehová, lo que enseña esta secta falsa y diabólica. Ya que ellos, ese falso cuerpo gobernante, lo que enseñan en su literatura basura y apóstata es que la gran muchedumbre del Apocalipsis jamás estarán en el cielo. La gran muchedumbre de Apocalipsis capítulo 7. Dice que nunca estarán en el cielo, sino que vivirán en la tierra como hortelanos y carpinteros para siempre. Observe atentamente lo que dirán esta gran muchedumbre. Esta gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis 19, verso 1. Mire lo que dirán. Dirán así: la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Es decir, esta gran muchedumbre de Apocalipsis, capítulo 19, verso 1, que es la iglesia de Cristo que reinarán sobre la tierra, proclamarán que la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, es decir, al Dios supremo, el Padre celestial. Ya que fue solamente el Dios Padre, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, quien tomó la decisión de salvar de sus pecados a esta gran muchedumbre de redimidos, mencionados aquí en el capítulo 19 del Apocalipsis, verso 1. Pues bien, dicho esto, pasemos ahora a estudiar lo que dice el Apocalipsis sobre esta misma gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que son mencionados, fíjese bien, en Apocalipsis capítulos 5 y el 7. Ponga mucha atención a este tremendo pasaje del Apocalipsis, y la versión que utilizaré es la del Nuevo Mundo, ya que este versículo, este pasaje de Apocalipsis 5, versos 9 y 10, ha sido mejor traducido que en la versión Reina Valera, es más fiel al texto griego.
Vamos a leerlo, Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Y cantan una canción nueva y dicen: eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios, atención, compraste para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación. E hiciste que fueran un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Otras versiones dicen: y los hiciste reyes y sacerdotes. Da igual, un reino, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y han de reinar sobre la tierra. Van a reinar sobre la tierra. Ellos son esta casta, esta iglesia de Cristo que van a reinar sobre la tierra. Todos los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿vale? Pues bien, observe cómo este pasaje está mencionando a la iglesia de Cristo, a los redimidos por la sangre de Cristo, los cuales fueron comprados o redimidos. Recuerde que redimidos es lo mismo que comprar. Fueron comprados con la sangre del Señor Jesús. Y son los que forman parte de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y además dice que ellos son los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Van a reinar en el futuro sobre la tierra, cuando venga a la tierra el Señor Jesús. Es decir, sin ninguna duda se está refiriendo a la iglesia de Cristo y no solamente al grupo selecto de los 144.000 sellados, como enseñan falsamente los falsos testigos de Jehová. Pues bien, ahora lea atentamente el versículo. Ellos son los redimidos de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Y además el texto dice bien claro, me estoy refiriendo al pasaje de Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Dice bien claro que en el futuro van a reinar sobre la tierra, ya que ellos son la clase sacerdotal, como lo dice bien clarito el pasaje. Pues bien, ahora vámonos al capítulo 7 del Apocalipsis, donde les voy a demostrar que esta gran muchedumbre mencionada en el capítulo 19, del Apocalipsis, son esta iglesia de Cristo que fueron redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Recuerde que la misma gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis 19:1 es exactamente la misma gran muchedumbre mencionada en el capítulo 7, que voy a leer ahora. Vamos al capítulo 7, versos 9 y 10. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, una gran muchedumbre, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos, recuerda aquí lo que dice, atención, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Como puede ver, ahí se dice bien claro que esta gran muchedumbre son los redimidos de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Es decir, son exactamente los mismos redimidos mencionados en Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Ellos son la iglesia de Cristo, esta gran muchedumbre, los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Fueron redimidos por la sangre de Cristo de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, y que en el futuro van a reinar sobre la tierra. Por consiguiente, la gran muchedumbre mencionada en los capítulos 7 y el 19 del Apocalipsis son la esposa de Cristo, es decir, la iglesia de Cristo, los cuales reinarán con el Señor Jesús sobre la tierra cuando venga el Señor Jesús, cuando venga del cielo con gran poder y gloria y descienda a la tierra para gobernar el mundo entero. Esta gran muchedumbre mencionada tanto en el capítulo 19 del Apocalipsis como en el capítulo 7, son esa clase sacerdotal que van a gobernar, a reinar con Cristo sobre todas las naciones de la tierra, y por lo tanto, ellos por supuesto que estarán en el cielo y reinarán como reyes y sacerdotes sobre el mundo, sobre las naciones de la tierra. Pero no solo eso, y ahora pongan mucha atención.
sino que además la gran muchedumbre de Apocalipsis 7 también dice el texto bíblico que estarán en el cielo. Repito, la gran muchedumbre de Apocalipsis 7 van a estar en el cielo tal como se dice también literalmente en Apocalipsis 19:1. Observe atentamente que el apóstol Juan vio a esta gran muchedumbre delante del trono y en la presencia del Cordero, es decir, de Cristo. Cristo estaba presente y los estaba viendo. Ahora bien, resulta que este trono de Dios, ¿dónde se encuentra? ¿Se encuentra en el cielo o se encuentra en la tierra? Por supuesto, se encuentra en el cielo. Vamos a leerlo en el Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Por supuesto, ese Dios único, ese uno que estaba sentado es el Padre Celestial. Solo habla del Padre que estaba sentado en el trono. Pues bien, como la gran muchedumbre van a estar delante de ese trono de Dios que está en el cielo, pues significa sencillamente que esa gran muchedumbre van a estar en el cielo, no en la tierra. Algo que se dice literalmente en Apocalipsis 19:1. En el 19:1 y en el verso 6, igual, se vuelve a mencionar a la gran muchedumbre. La gran muchedumbre mencionada en el capítulo 7 se vuelve a mencionar en el capítulo 19 y lo dice literalmente, que estarán en el cielo. Pero no solo eso, mire, fíjese lo que dice el verso 15, Apocalipsis 7, verso 15. Pongan atención. Dice, refiriéndose a la gran muchedumbre, por esto están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Repito, por eso están delante del trono de Dios el Padre, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Observe atentamente cómo esta gran muchedumbre, que estarán en el cielo, dice que también le van a servir al Dios Padre día y noche. ¿En dónde? En su templo. Pues bien, veamos ahora dónde dice el Apocalipsis que se encuentra este templo de Dios. Fíjese atentamente. Vamos al Apocalipsis. Apocalipsis 3, voy a leer varios pasajes. Voy a leer 4 o 5 pasajes. No, 4. Apocalipsis 3:12. Está hablando Jesús y dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. En el templo de Dios. Aquí cuando dice que le hará columna, evidentemente no se refiere que le va a hacer una columna, le va a convertir en una columna literal. No, significa que va a ser alguien importante, como por ejemplo dice el libro de Hechos, que Pedro, Juan y Jacobo eran considerados las columnas de la iglesia de Jerusalén, ¿de acuerdo? Y ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo eran columnas literales. Pues aquí exactamente significa lo mismo. Cristo los va a hacer columnas en el templo de mi Dios. Van a tener una autoridad muy importante en este templo de Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y ahora vamos a Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto. ¿Dónde fue abierto? En el cielo. ¿Lo ve? El templo de Dios está en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto cuando dice aquí relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, se refiere que eso va a ocurrir en la tierra, evidentemente. Ahí se refiere a la tierra, pero aquí cuando habla del templo de Dios, dice que está en el cielo. ¿De acuerdo? Apocalipsis 15, verso 5, dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Lo ve? Se encuentra en el cielo. Y ahora vamos a Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Como puede ver, ese templo de Dios se encuentra en el cielo.
Y es la morada, el santuario, la morada de Dios el Padre y del Señor Jesús. Por lo tanto, si la gran muchedumbre le van a servir a Dios el Padre en ese templo que está en el cielo, en ese templo celestial, pues significa sencillamente que esa gran muchedumbre, ¿dónde van a estar? Pues en el cielo. Estarán en el cielo y no en la tierra. Van a servir, a rendir este servicio sagrado supremo al Padre Celestial, ahí en ese templo celestial. Por eso es que en Apocalipsis 19, verso 1, se dice literalmente que esa gran muchedumbre estarán, ¿dónde? En el cielo, ahí donde Juan los vio, en el cielo, no en la tierra, ya que ellos van a rendir ese servicio sagrado supremo al Dios Padre, al Dios Supremo, dentro de ese templo celestial. En Apocalipsis 7, verso 9, se dice también que esa gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, fíjese bien, también estarán vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Las palmas en las manos simbolizan victoria, ¿eh? Según la Biblia, palmas en las manos significan victoria. Pues bien, las vestiduras blancas, con las cuales estarán vestidos esta gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, son las que el Señor Jesucristo ha prometido a su iglesia, es decir, a los vencedores. ¿Quiere que se lo demuestre? Bueno, pues vamos a leerlo. Apocalipsis 3, versos 4 y 5. Está hablando Jesús. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 6, 11. Está hablando de los verdaderos cristianos, de la iglesia de Cristo, y dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y ahora vámonos a Apocalipsis 19, verso 8. Y a ella, es decir, a la esposa de Cristo, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es o representan las acciones justas de los santos. Está hablando de la iglesia, como puede ver, dice que la esposa de Cristo serán vestidos con vestiduras blancas. Él lo tiene bien clarito. La gran muchedumbre, por supuesto, que son la iglesia de Cristo. Los vencedores que estarán vestidos con vestiduras blancas y que reinarán con Cristo, por la sencilla razón de que ellos serán vestidos con esas vestiduras blancas, como ha prometido Jesús, las cuales son las que el Señor, repito, ha prometido a su propia iglesia, a los vencedores. Y esta gran muchedumbre, mencionada en el capítulo 7 y en el capítulo 19 del Apocalipsis, serán los vencedores. La iglesia de Cristo, los que reinarán sobre la tierra. Por lo tanto, esa doctrina enseñada por esta organización satánica y mentirosa, que son los falsos testigos de Jehová, de que esa gran muchedumbre de Apocalipsis 7 y de Apocalipsis 19, estos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua, nación, no serán la iglesia de Cristo y que no vivirán con Cristo en el cielo, es una de las mayores doctrinas de demonios y mentiras enseñadas por Satanás y sus iglesias falsas, y que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Pues bien, dicho esto, ahora surge la pregunta del millón. Una pregunta que también hacen siempre los falsos testigos de Jehová, y es la siguiente. Ellos siempre preguntan esto. Cuando yo debato con ellos, he debatido con ellos sobre este tema, siempre me hacen la siguiente pregunta. Si la gran muchedumbre de Apocalipsis 7 son la clase sacerdotal, es decir, la iglesia de Cristo, y que estarán en el cielo y que reinarán sobre la tierra, preguntan ellos, ¿sobre quiénes reinarán entonces la gran muchedumbre? ¿Sobre quiénes van a gobernar? Pues la respuesta a esa pregunta es la siguiente.
Escuche bien, la gran muchedumbre reinarán o gobernarán sobre las naciones de la tierra. Y esas naciones de la tierra, ¿quiénes serán? Pues serán los seres humanos misericordiosos que ayudaron y tuvieron piedad, misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, es decir, con la iglesia de Cristo. Esto es lo que enseñó Jesús en Mateo 25, 31 al 46 y que vamos a leerlo, lo vamos a comprobar. Mateo 25, abran sus Biblias y voy a leer desde el verso 31 hasta el 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, es decir, un trono resplandeciente, luminoso, es lo que significa trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Recuerde que las naciones están en la tierra, por lo tanto Jesús a donde va a venir físicamente es aquí a la tierra, de forma totalmente visible, física. Porque van a ser reunidas de él todas las naciones. Las naciones están en la tierra, no en el cielo. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, es decir, Jesús, dirá a los de su derecha, es decir, a esas personas misericordiosas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, es decir, estas personas misericordiosas, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, es decir, Jesús, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. E irán estos, es decir, los cabritos, los cabrones, al castigo eterno, es decir, a la destrucción eterna. Y los justos, es decir, estas ovejas misericordiosas, a la vida eterna. Observe atentamente esta tremenda enseñanza de Jesús en este capítulo 25 de Mateo. Fíjese bien que esta profecía se va a cumplir cuando el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, venga del cielo con gran poder y gloria. Cuando venga del cielo a la tierra, y esto es una profecía que se va a cumplir en el futuro, ya que Jesús todavía no ha venido del cielo con gran poder y gloria acompañado por todos sus santos. Es una profecía que todavía jamás se ha cumplido en el pasado. Por lo tanto, este juicio de las naciones de la tierra todavía no ha comenzado. Cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, se va a sentar en su propio trono resplandeciente, aquí en la tierra, el cual será un trono absolutamente literal. Entonces van a ser reunidas delante de él todas las naciones, o mejor dicho, todos los supervivientes que hayan quedado vivos en la tierra al regreso de Jesús. Los que hayan quedado vivos en la tierra, los supervivientes serán colocados, unos a la derecha de Jesús y otros a la izquierda de Jesús. Jesús pondrá a las personas con carácter obedientes de ovejas, las va a poner a su derecha. Y los cabritos o cabrones malvados, como yo los llamo, serán puestos a su izquierda. Observe atentamente que esta profecía no habla solamente de dos grupos. No está hablando solamente de los cabritos y de las ovejas, no. Sino que habla de un tercer grupo, los hermanos pequeños de Jesús, los cuales son, ¿quiénes son? Pues son su iglesia. Aquellos que pasaron por la gran tribulación y padecieron hambre, sed, fueron llevados a las cárceles, etc. Estos, sin ninguna duda, estarán delante de Cristo, estarán delante. Las ovejas misericordiosas estarán a la derecha de Cristo
los cabrones malditos estos, los malvados, estarán a la izquierda de Cristo, y sin ninguna duda estas ovejas misericordiosas que pasaron por la gran tribulación, pues van a estar delante de Cristo. Jesús entonces les va a decir a las personas que estén a su derecha, es decir, a esas personas misericordiosas que ayudaron a los hermanos pequeños de Jesús, les va a decir que ellos son benditos, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Van a heredar el reino de Dios en la tierra. Es decir, la recompensa que Jesús va a dar a estas ovejas misericordiosas va a ser la vida eterna, vivir para siempre en la tierra, y también tendrán la vida eterna. Van a vivir para siempre, es decir, van a tener la vida eterna, como leemos bien clarito en el verso 46. Irán estos, es decir, las ovejas misericordiosas, los justos, a la vida eterna. Primero dice, e irán los cabritos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Los cabritos o cabrones que serán colocados a la izquierda de Cristo y no quisieron tener misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, es decir, con la iglesia de Cristo, cuando pasaron por la gran tribulación, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Serán rechazados por Jesús y arrojados al fuego para ser atormentados y destruidos totalmente en ese fuego literal. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, etcétera, etcétera. Por consiguiente, los seres humanos salvos, que vivirán para siempre en la tierra, no serán la gran muchedumbre mencionados en el libro del Apocalipsis, sino que serán estas personas misericordiosas, estas ovejas que ayudaron a la iglesia de Cristo cuando pasaron por la gran tribulación o persecución. La gran muchedumbre, por tanto, van a gobernar sobre estas personas misericordiosas que vivirán en la tierra. Así de sencillo. Esas ovejas misericordiosas no tienen que ver nada con la iglesia de Cristo, es decir, con la gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, sino que son dos grupos diferentes. No confundan ustedes la gran muchedumbre de Apocalipsis 7 con las ovejas misericordiosas de Mateo 25. Repito, son dos grupos muy diferentes. Esas personas misericordiosas de las naciones que habrán ayudado y dado de comer y de beber a los verdaderos cristianos, van a vivir en la tierra para siempre y lógicamente repoblarán la tierra durante ese periodo de 1000 años. Mientras que la gran muchedumbre, que son la iglesia de Cristo, como ya he demostrado, vivirán en el cielo, reinando sobre esas naciones de la tierra, tal como ya he demostrado en este estudio bíblico bien clarito. Por consiguiente, ya para terminar, no se deje engañar por estas iglesias falsas y apóstatas que enseñan la gran mentira diabólica de que la gran muchedumbre mencionada en el Apocalipsis no son la iglesia de Cristo. Los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que estarán vestidos, como hemos visto, con vestiduras blancas y que vivirán en el cielo. Van a servir al Dios Padre en su templo celestial, como dice Apocalipsis 7:15. Por supuesto que esta gran muchedumbre estarán en el cielo. Juan los vio delante del trono de Dios que está en el cielo. Esta gran muchedumbre van a servir, van a dar un servicio sagrado supremo al Dios Padre en su templo celestial, como ya hemos visto bien clarito en Apocalipsis 7, verso 15. Observe también atentamente que el grupo selecto de los 144.000 sellados estarán también de pie delante del trono de Dios que está en el cielo. Ahí lo dice Apocalipsis 14, verso 3, cuando habla del grupo este selecto de los 144.000. Por lo tanto, escuche, si la gran muchedumbre también estarán delante del trono, como leemos en Apocalipsis 7:9, significa sencillamente que esta gran muchedumbre también estarán en el cielo. Lo que es estúpido y diabólico, escuche, es enseñar que los 144.000 estarán en el cielo, porque dice el Apocalipsis que estarán delante del trono de Dios, mientras que la gran muchedumbre estarán en la tierra.
Eso es totalmente falso y contradictorio, es estúpido, ya que de los dos grupos, de la gran muchedumbre y de los 144.000 sellados, se dice que estarán delante del trono de Dios, un trono que, como hemos visto, se encuentra en el cielo. Y respecto a la expresión día y noche, que le van a servir a Dios el Padre día y noche en ese templo celestial, la gran muchedumbre, esto de ninguna manera significa que la gran muchedumbre estarán en la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque resulta que la misma expresión aparece también en este pasaje del Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis 4:8. Mire lo que dice. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche, de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, refiriéndose sin ninguna duda al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Como puede ver, este pasaje de Apocalipsis 4:8 está hablando de una escena totalmente celestial. No es una escena terrenal, sino totalmente celestial, donde se mencionan a esos 4 querubines, esos 4 seres vivientes, los cuales están alrededor de ese trono de Dios que está en el cielo. Y estos 4 seres vivientes día y noche proclaman que el Dios Todopoderoso, es decir, el Padre Celestial, es santo, santo, santo. Y esto lo hacen día y noche, es decir, por siempre. Esto es lo que significa la expresión día y noche, que lo hacen por siempre. Por lo tanto, y ya con esto termino este audiolibro de estudio, decir que la gran muchedumbre de Apocalipsis capítulo 7 y del capítulo 19, porque se hablan de la misma gran muchedumbre, tanto en el 7 como en el 19, verso 1, van a vivir en la tierra, porque se menciona el ciclo del día y la noche, ahí en Apocalipsis 7, verso 15, es una estupidez y una mentira diabólica, ya que la misma expresión, como hemos visto, aparece en Apocalipsis 4:8 para referirse a una escena completamente celestial. Pues hasta aquí este importantísimo estudio bíblico, el cual deseo que lo lean, porque se encuentra también en formato de libro electrónico PDF y también en formato de texto en internet, en mi sitio web. Deseo que lo lean especialmente los miembros de esta organización falsa y diabólica que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. Para que así vean ustedes cómo les han engañado los falsos ungidos que forman parte del cuerpo gobernante de esta secta satánica y mentirosa. Lo mejor y más inteligente que pueden hacer ustedes, que forman parte de esta organización, es arrepentirse genuinamente de las mentiras antibíblicas que han estado enseñando durante décadas, es decir, cambien completamente su forma de pensar. Eso es un verdadero arrepentimiento, metanoia en griego. Y seguidamente salgan ustedes huyendo cuanto antes de esta organización diabólica y mentirosa que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos engañados por Satanás, que han conocido y escuchado la verdadera doctrina tal como usted la acaba de conocer y por desgracia la rechazan. Recuerde lo que dice ese pasaje de la Epístola a los Hebreos. Aquellos que pecan voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, de la verdadera doctrina. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos. Aquellos que rehúsan creer en esta verdadera doctrina después de haberla conocido, después de haberla escuchado. Y usted la ha escuchado perfectamente en este audiolibro, en este estudio bíblico. Les ha hablado Tito Martínez. Si desean contactar conmigo, lo pueden hacer a través de WhatsApp o de Telegram, al siguiente número de teléfono. Más 34, que es el código telefónico de España. 619 34 25 49. O bien me pueden escribir al siguiente correo electrónico: enoteístas@gmail.com. Enoteístas con H,
enoteístas@gmail.com. Y recuerde que les aconsejo que vayan a la versión escrita de este audiolibro, donde encontrarán varios libros míos publicados también en Amazon en formato de libro de papel, como por ejemplo el que se titula El mejor libro de teología bíblica del mundo. Ahí encontrará el enlace, además de muchos libros más míos de teología bíblica que se encuentran publicados en Amazon en formato de papel.